Bienvenidos al segundo capítulo del curso Cine y Vídeo con tu smartphone. Soy Iván Cano y hoy vamos a ver los periféricos más importantes que podemos conectar a nuestro smartphone para grabar como un auténtico profesional. ¡Vamos allá! En primer lugar, tenemos un periférico muy importante que es el adaptador de trípode. El adaptador de trípode no es más que una especie de pinza en la cual introducimos el móvil, ¿veis? Así. De esa forma ya tenemos el móvil preparado para conectarlo a cualquier tipo de trípode. Cualquier tipo de trípode que tenga una rosca de 1/4, que es lo que acepta en cuestión este modelo. Luego hay varios y es posible que haya otros que necesiten otro tipo de rosca. Se puede conseguir en eBay de forma muy fácil y también en Amazon. Vamos a hacer una demostración. Por aquí veis. Entonces, aquí tenemos un trípode. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Es un trípode de mesa muy pequeño. Este tipo de trípodes viene muy bien para hacer entrevistas. Entrevistas apoyando el trípode en la mesa. Se llama trípode de escritorio. Entonces, sería tan fácil como, en primer lugar, asegurar la fijación, luego dar unas vueltecitas y de esta forma, a ver si se puede ver así un poquito más. De esta forma ya tendríamos el trípode conectado y el smartphone preparado para usarse. ¿Veis? Bueno, luego aparte de este tipo de trípode, pues tenemos otros tipos de trípode que también van muy bien con este adaptador. Como por ejemplo, tenemos un trípode de pie, un trípode de suelo. Este es el típico trípode en el que podemos conectar pues desde cámaras digitales, reflex, videocámaras e incluso móviles. Bueno, vais a ver que este trípode es ligeramente diferente, que lleva una zapata. Entonces lo principal y lo más importante es desconectar la zapata mediante esta palanca. Se desconecta la zapata así y una vez que se abre se obtiene fácilmente. Una vez que tenemos aquí la zapata, pues el proceso es el mismo. Tenemos aquí la rosca de 1/4. A ver, ahí está, se ve, sí. El agujero, entonces tenemos dos agujeros, como veis. Hay algunos trípodes que solo tienen una rosca. Este, como es un trípode para cámaras de vídeo, también tiene este pincho retráctil, que lo que hace es que algunas cámaras se fijen mejor. Pero a nosotros el que nos interesa realmente es la rosca. Entonces, conectamos, damos vueltas. El pincho puede, a veces es un poco puñetero. No ha quedado totalmente fijo. Porque claro, en este tipo de adaptador no tenemos agujero para meter el pincho. Entonces, hay veces que la cosa se complica un poco. Pero lo conseguiremos. Vamos a ver. Bien, está fijo. Como veis, se mueve un poco porque no lo hemos apretado. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta.
este tipo de zapatas, al tener el pincho retráctil para conectar algunos tipos de cámara, es recomendable que si vais a usar un smartphone con el adaptador de trípode, el pincho ese lo introduzcáis hacia adentro y lo dejéis atrapado con un espadrapo, con un cacho de celo o algo, para que sea mucho más fácil poner el adaptador. Si no, se puede complicar un poco la cosa. Y una vez que tenemos conectado el adaptador, es tan sencillo como conectar la zapata. ¿Veis? Ya tenemos conectada la zapata y ya tenemos nuestro smartphone, que está flojo pero se podría apretar más. Ya lo tenemos conectado al trípode. O sea, sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a desconectarlo y vamos a enseñar lo siguiente. Lo siguiente es un clásico que todos conoceréis, que hace no mucho estuvo muy de moda, y es el palo selfie. El palo selfie, aparte de servir para hacerse selfies, pues tiene otras utilidades. Por ejemplo, si conectamos el adaptador y lo extendemos a su máxima longitud, nos podría servir para hacer tomas aéreas. Tiene además una pieza móvil que nos puede servir para conseguir diferentes angulaciones. Entonces, con esto seguimos el mismo proceso. Esto lo bueno que tiene es que contamos con una ruedecita. Entonces, simplemente conectamos el smartphone y ya tenemos, como veis, nuestro smartphone conectado al palo selfie. Y ya a partir de aquí todo es tener creatividad. Podemos extenderlo, podemos angularlo, incluso podemos girarlo. ¿Veis? Podemos girarlo, angularlo. Para los selfies la verdad es que da muchas posibilidades para jugar con ángulos y con tipos de planos. Y ahora, por último, pero no menos importante, vamos a enseñar un periférico que no mucha gente conoce y que a mí me gusta mucho, que es el traveling. Traveling, como veis, no es más que una especie de artefacto de plástico, en su mayoría, con forma de C, y funciona de la siguiente forma. Todas estas cosas se pueden encontrar en Amazon, baratas y muy fácilmente. Entonces, no hay que preocuparse por eso. El traveling tiene su consabida tuerca. Entonces, repetimos la operación. Simplemente cogemos y atornillamos. Fantástico, muy bien. Entonces, ahora tenemos el smartphone adaptado a un agarre. Entonces, a la hora de grabar planos en movimiento va a venir muy bien, porque nos va a posibilitar tomas largas sin que haya mucha vibración, y va a hacer que el movimiento sea mucho más fluido. Además, podemos ladearlo para conseguir planos girados o aberrantes, de un lado hacia otro. Como veis, es muy versátil. No sé si os habéis fijado, pero tiene diferentes posiciones. Esto es muy útil porque a la hora de conseguir mayor estabilidad, depende del peso del smartphone o de la cámara, porque también se puede conectar a otro tipo de cámaras. Podemos simplemente cambiar de posición. Ahora lo tenemos en otra posición. ¿Veis?
Así de fácil. Además de los trípodes, también podemos adaptar otro tipo de periféricos, como son los periféricos de sonido, también llamados micrófonos, por cierto. Y bueno, en este caso, como veis, todos los smartphones cuentan con una clavija jack. Pero esta clavija no solo sirve para conectar los auriculares, también sirve para conectar micrófonos. El problema está en que los micrófonos habitualmente no están preparados para conectarse a smartphones. Entonces, los micrófonos normales habitualmente solo tienen, como veis, a ver si soy capaz de que se vea bien, 2 rayitas negras. Entonces, necesitáis que la conexión del micrófono tenga 3 rayitas negras. En el caso de que no encontréis micrófonos así, pues podréis hacer de un adaptador de micrófono, que efectivamente, como este, que tiene una salida para los auriculares y otra para conectar el micrófono. En ese caso, al conectarlo al smartphone, lo tendréis totalmente preparado para conectar un micrófono corriente, de los que solo tienen 2 rayitas negras. Este es un tipo de solución, pero yo recomiendo una mejor, porque la calidad que os puede dar esto no es mala, pero hay micrófonos especializados para smartphone. Por ejemplo, tenemos el eRide Cast, micrófono plano de la marca eRide, que tiene 2 posiciones. No sé si se verá aquí. Tiene posición low, que es para captar el sonido que viene delante, que lo convierte en un micrófono cardioide, y posición high. Esta posición lo que hace es que el micrófono capte todo lo que tiene alrededor, o sea, lo convierte en omnidireccional. Como ya os he dicho, se conecta aquí y ya tenemos nuestro smartphone preparado para captar sonido. Sonido lo podemos captar tanto con un programa de grabación de vídeo como con nuestra grabadora habitual de smartphone. Tened muy en cuenta que para que podamos usar este tipo de micrófonos debemos configurar nuestra aplicación de vídeo y seleccionar en la opción de fuentes de audio, como ya vimos anteriormente, podría seleccionar la opción de capturar sonido con micrófonos externos. Esto es lo que debemos de encender. Si no, capturar el audio por el micrófono en este caso lo tiene aquí, el micrófono integrado del móvil. Y la calidad que nos dará no será, en comparación, no será igual, será bastante peor. Otro periférico que tenemos para conectar micrófonos es el que os enseño a continuación, que es el eRide Pre. Tanto este como el anterior se pueden encontrar por en torno a 30 euros en eBay o en Amazon. La verdad es que tienen un precio muy bueno y dan una calidad excelente. Entonces, el eRide Pre, lo pondré así para que lo veáis. eRide Pre cuenta con una tapa para meter una pila de petaca, y luego tienen 3 posiciones: posición de apagado, posición de encendido, a ver si puedo, está un poco así, con la luz verde, que es la posición que habitualmente usaréis, y la posición más 48V. La posición más 48V lo que hace es que añade 48 voltios más. Hay algunos micrófonos que necesitan más voltaje para funcionar, y entonces una vez que seleccionamos esta posición, el micrófono pues va a captar el sonido mejor. Es una especie de amplificación, mejor dicho, del sonido. Además también tenemos una clavija jack para conectar auriculares, pues si además de hablar por nuestro micrófono queremos mientras tanto monitorizar el audio y escuchar lo que hablamos. Como ya hemos comentado,
muy sencillo, se conecta al jack y ya tenemos nuestro preamplificador. A partir de ahí tendríamos que hacernos con un cable XLR o cable Canon, que también se llaman, como este por ejemplo, porque los micrófonos que se conectan a este periférico son micrófonos con entrada XLR, no son con entrada jack. La entrada XLR es una entrada de audio profesional. Entonces, como veis, son micrófonos, cables que tienen 3 pines. Entonces, tenemos aquí el móvil, no se ve, a ver, ahí está. Entonces, conectamos, cogemos nuestro preamplificador y lo conectamos de esta manera. Una vez que lo tenemos conectado, obviamente tendremos que hacernos con un micrófono como este, que es un Behringer, que pueda conectarse, que tenga un conector similar al del cable. Por ejemplo, ¿veis? Este es un micrófono de estudio que se puede conectar a una mesa de mezclas perfectamente, pero que vale perfectamente para conectarlo al móvil. Parece increíble, ¿verdad? Es un micrófono barato, pero es un micrófono profesional. Se puede encontrar por unos 50 y pico euros. Es barato. Entonces, simplemente lo conectamos y ya está. Tan sencillo como eso. Y como veis, el interruptor se ha encendido. Eso es porque el micrófono está conectado y está funcionando. Lo siguiente que vamos a ver es la iluminación. Vamos a guardar las cosas. Es importante cuidar el material. Vale. Y esto vamos a dejarlo a un lado. En cuanto a iluminación, tenemos dos tipos de luces. Tenemos este tipo de panel LED. Es un panel muy pequeño que nos puede sacar de un apuro, pero realmente no es lo que yo aconsejo. Este tipo de panel LED se conecta a la clavija jack del móvil, se carga mediante USB, ahora mismo no está cargado, y en caso de que quisiéramos grabar, ya lo tendríamos preparado. Encenderíamos con un botón que hay en la parte de atrás. Está al revés el móvil, vamos a hacerlo bien, y grabaríamos mientras que tenemos una luz decente para algunas ocasiones, pero para otra un poco escasa, la verdad, pero nos puede sacar de un apuro. El tipo de luz que yo recomiendo es este tipo de luz. Como veis, este tipo de panel es mucho más grande, tiene muchos más LED y es mucho más potente, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo encendemos y toma focazo. La intensidad puede subir más. Bueno, como veis, si lo ponemos al máximo no se ve nada. Y diréis, ¿y esto dónde lo conectamos? Pues bueno, esto se conecta al traveling. Se puede conectar al traveling o este es un adaptador para el traveling, pero si lo quitáramos tendría un adaptador de una tuerca de 1/4, que como ya hemos visto se puede conectar a varios tipos de trípode. Entonces es muy útil para conectarlo al traveling. Y como veis, está conectado al traveling. Entonces únicamente ya tenemos que mover el traveling. Está un poco torcido, pero mover el traveling con nuestro móvil que estaría aquí en el adaptador. Vamos a ponerlo para que lo veáis en conjunto. Vamos a intentar hacerlo sin que se caiga. Es un poco complicado, pero ahí lo tenemos. El móvil lo he puesto al revés.
Ahí lo tenemos. Así sería. Esto, como veis, se tambalea un poco porque no lo hemos apretado como Dios manda. Tiene aquí una ruedecita y se puede apretar mucho más, por supuesto. Pero para que os hagáis una idea, pues, este es el efecto. Tenemos aquí nuestro traveling. Tucu, tucu, tucu. Lo encendemos para que lo veáis. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. Muy bien. Y así es. Y esto ha sido todo por hoy. Por hoy, hasta que lleguemos a las ópticas o las lentes, que sea nuestro siguiente capítulo.